las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a V Noticias Radio con toda la información sobre la gestión de la Unidad para las Víctimas y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. Les habla Santiago Santa Coloma y los estaré acompañando en esta emisión donde desde las regiones y por supuesto en Bogotá les contaremos cómo avanza la implementación de la política pública de víctimas en todo el país. Comenzamos, esto es V Noticias Radio. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y la noticia más importante para nuestra emisión es que el decreto de regulación en el pago de las indemnizaciones, que determinaría un monto máximo para el pago de estas mismas, fue archivado. Esta era una petición clara por parte de las víctimas del conflicto. Vamos con Diego Monroy, que está precisamente con el director de la Unidad para las Víctimas para contarnos los detalles. Adelante, Diego. Santiago, pues nos encontramos con el director de la Unidad para las Víctimas en medio de esta reunión del plenario de la Mesa Nacional de Víctimas y se ha dado una buena noticia y un parte de tranquilidad para las víctimas, que es con ese decreto con el cual se modulaba el pago de las indemnizaciones. Director, gracias por estar acá y bueno, cuéntele a las víctimas esa buena noticia. Queremos contarle a todas las víctimas en el territorio que hoy tuvimos la participación aquí en al plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva. Nos acompañó la doctora Susana como cabeza del sector, ellos lo habían solicitado en la Mesa Nacional. Allí Orlando Burgos había solicitado la presencia de la directora del DPS, hoy está acá, también de Planeación Nacional, el doctor Mauricio, que venía haciendo todo un proceso de acompañamiento, también está aquí en el plenario. Y el anuncio que hicimos es que ese proyecto de decreto que tanto se mencionó en el territorio, que se van tanto los preocupados las víctimas, donde se pensaba hacer una modulación, la ley habla de los hasta 40 salarios mínimos, aquí planteamos una modulación, ya no va, queda totalmente archivado. Pero todas estas iniciativas van en el estudio técnico que se va a presentar en los ajustes de la ley 1448 y también se asume un compromiso con el plenario, es hacer todo el trabajo de ajustes, trabajándolo desde las mesas municipales, departamentales y nacionales. Lo que buscamos es presentar la iniciativa que se ha presentado al Congreso, que vaya con toda la participación de las víctimas, netamente trabajándolas con ellos, la resolución, el decreto de modulación y el decreto de la ruta de salida frente a los criterios también se hará un proceso de construcción con ellos. Lo que se asume hoy en el plenario es construcción con las víctimas, tanto de los decretos que nos permitan hacer la parte reglamentaria, resoluciones y adicional a eso todas las iniciativas frente a la modulación y frente a la nueva ley 1448 y qué ajustes necesitamos para poderla presentar al legislativo en la próxima vigencia. Director, muchas gracias. Pues mire, aquí se le ha hecho un llamado por parte del Gobierno Nacional a las víctimas para que generen estrategias para buscar más recursos para el tema de la reparación a las víctimas. Diego, ¿y qué dijeron las víctimas? Porque pues sabemos que este anuncio se da en una sesión de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. ¿Cuáles son las percepciones de los sobrevivientes del conflicto, los representantes de la mesa frente a este tema precisamente que es tan importante para ellos? Pues nos encontramos con Orlando Burgos, quien es el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas. Y bueno, Orlando, cuénteme, ¿cómo reciben ustedes esta noticia de que ese decreto que iba a modular el pago de las indemnizaciones se echa a la basura, como le dijo la directora Susana Correa? No, con mucha satisfacción. Es el producto del trabajo que veníamos haciendo como representantes de las víctimas en las mesas municipales, en las mesas departamental, en la mesa nacional, en donde desde hacía mucho tiempo las víctimas habíamos manifestado nuestro desacuerdo, nuestro descontento, porque creemos que antes que es mejorar, lo que hay que hacer es mejorar. Satisfechos absolutamente con el anuncio de la doctora Susana, del director de la unidad de víctimas, de la doctora Lorena, la doctora Adriana, bueno, todos los funcionarios que se encuentran aquí en representación del doctor Mauricio de Planeación, y hemos hecho la tarea. Esta tarea no es de nadie, esta tarea es de las víctimas,
Esta tarea es de los líderes y lideresas de las víctimas representándonos en las mesas y por supuesto en la concertación con el gobierno nacional. Ahora la tarea y el llamado del gobierno del presidente Iván Duque es a sacar la mejor prórroga de la ley 1448. Sí, claro, estamos listos ya. En el momento que empecemos a trabajar, nos hemos pedido a la doctora Susana de manera muy respetuosa que esto sea en territorio, o sea, esto sea abajo, con nuestros compañeros de las mesas departamentales, de las mesas municipales, para recoger insumos que posteriormente la Mesa Nacional recogerá y presentará ante el Gobierno Nacional y empezaremos la discusión de esa reforma en la que, claro, por supuesto, hay que hacerle algunas reformas, ajustes a la Ley 1448, que después de 10 años casi, realmente hace rato se notan los vacíos de la ley. Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas. Compañeros, pues hablando sobre esta noticia que da la directora del Departamento de Prosperidad Social de que no va ese decreto con el cual se modulaban los pagos de las indemnizaciones. Continúen ustedes con más noticias en V Radio. Diego, queremos preguntarle también al doctor Ramón Rodríguez sobre otra información muy importante, precisamente sobre la prórroga de la Ley de Víctimas o Ley 1448, otra buena noticia para los sobrevivientes del conflicto. Doctor Ramón, ¿cuál fue la decisión de la Corte frente a este tema precisamente de la prórroga de la ley? La Unidad para las Víctimas y como Gobierno Nacional conocíamos la demanda que cursaba en la Corte. Hoy la Corte nos llama a que presentemos el proyecto de ley. Va muy de la mano con el pronunciamiento del señor presidente de presentar este proyecto de ley de acuerdo al artículo que lo establece la misma ley, con un estudio técnico, siempre comprometidos con cumplirle a las víctimas y por eso lo que vamos a hacer es la prórroga por 10 años más en el cumplimiento de la misma ley. La ley lo establecía y por eso nosotros como Gobierno Nacional el compromiso es presentar el proyecto de ley y presentarlo con mensaje de urgencia para lograr la prórroga de la ley. Pues gracias, doctor Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, y gracias también a nuestro compañero Diego Monroy por la información tan importante que beneficiará sin duda alguna a las víctimas del conflicto armado en todo el país. Vamos a una pausa y volvemos con las regiones en V Noticias Radio. Un lobo que se encontraba caminando por las calles de un pueblo lejano de pronto escucha a unas ovejas que hablaban entre ellas. Tengo un par de deudas que pagar y no tengo dinero. Tengo que pagar la luz, me la van a cortar. El lobo se acerca al grupo y dice: Disculpen, pasaba por acá y las escuché. Si necesitan dinero, yo les tengo una solución. Las ovejas se miran y una de ellas le dice al lobo: ¡Claro! ¡Lo escuchamos, señor lobo! Es muy fácil. Solo deben darme sus datos y yo las hago pasar por víctimas del conflicto. Así reciben una platica y pagan sus deudas. ¿Qué dicen? No, señor, no nos venga a echar cuentos. Nosotras siempre decimos la verdad. Hacerse pasar por víctima sin serlo puede traer serias sanciones penales. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o al 426-1111 en Bogotá, o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Comenzamos en el departamento del Tolima, donde se realizó un balance sobre la entrega de esquemas especiales de acompañamiento. La nota con William Peña. Hola, ¿qué tal, compañeros? Hasta el municipio de Planadas, en la región sur del Tolima, se desplazaron líderes de las mesas municipales de víctimas. Conocer el balance que durante 8 meses deja para el departamento la entrega de esquemas especiales de acompañamiento para comunidades reubicadas y retornadas fue el objetivo principal del encuentro, según lo manifestado por Narciso Pulido, desplazado del municipio de Chaparral. Claro, gracias a Dios por medio del acompañamiento que nos ha hecho la ley de víctimas y para apoyar a las víctimas del conflicto en las partes de reubicación, de retorno, pues nos han dado una fortaleza de capacitaciones donde ya hablamos de acuerdo a lo que hemos aprendido es que no se puede trabajar independientemente, sino es en conjunto. La inversión en 19 proyectos superó los 1.200 millones de pesos que beneficiaron con el mejoramiento de infraestructura vial o escolar, dotación de mobiliario o equipos tecnológicos para centros comunales o instituciones educativas o de salud a 7 municipios.
Planadas, con la formulación de 4 proyectos, recibió 520 millones que ya se ven materializados, como lo manifiesta Javier Cortés, jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Producto de esto, tenemos casetas comunales ya construidas, obras de infraestructura ya realizadas. Iniciamos el proceso de entrega para mejorar la calidad de la prestación del servicio educativo en las 10 sedes rurales, en las 10 sedes educativas, y queda en el proceso, en un estado muy avanzado, el fortalecimiento a las familias relacionado con seguridad alimentaria y nutricional, enfocado a huertas caseras. Lérida, Chaparral, Valle de San Juan, Líbano, Río Blanco, Fresno y Planadas, municipios que concentran el 23% del total de las personas afectadas por el conflicto armado en el departamento, es decir, unas 38.000 víctimas, lograron con la asesoría técnica de la Unidad para las Víctimas ser los beneficiados con el programa. Desde la Territorial Central de la Unidad para las Víctimas informó para V Noticias William Peña Gutiérrez. En el eje cafetero se implementa la estrategia Fortaleciendo el Tejido Social para comunidades víctimas retornadas en Caldas. Los detalles con Edwin Herrera. A través de la implementación de la estrategia Fortalecimiento del Tejido Social para comunidades retornadas y reubicadas, la Unidad para las Víctimas continúa transformando vidas en el eje cafetero. Al respecto, Zulma Gómez de Norcasia. Han sido unas actividades muy productivas las que hemos realizado con la Unidad para las Víctimas. Hemos aprendido mucho, hemos sabido manejar situaciones difíciles, pero aprendemos a manejar el respeto, a cuidar las áreas verdes, a tratar que los niños no peleen tanto, que aprendan a convivir y haya más unión. Uno de los aprendizajes obtenidos en la implementación del proceso de retornos y reubicaciones ha sido la importancia de avanzar en acciones dirigidas al fortalecimiento del tejido social y la confianza en el Estado de las comunidades que participan en estos procesos. La estrategia de fortalecimiento plantea acciones a realizar directamente con las comunidades, abordando asuntos estrechamente relacionados con el acompañamiento psicosocial, con el alcance comunitario, y en ese sentido fortalece en ellas el significado de lo social. De igual manera, Sneider García, otro de los beneficiarios en Caldas, nos habla acerca de su experiencia. A mí las actividades que nos han puesto nos ha parecido muy geniales, se hacen compartires cada vez que se hacen estas actividades. Nos han enseñado en estas actividades a respetar, a cuidar el medio ambiente. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el eje cafetero. En el departamento del Huila, la unidad creó una estrategia para agilizar la expedición de certificados de salud para las víctimas con discapacidad, para que éstas puedan ingresar en la ruta priorizada para la indemnización. La noticia con Julie Urquina desde Neiva. En el marco de la conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad, la Unidad para las Víctimas destacó en Huila la prueba piloto desarrollada con apoyo interinstitucional para agilizar los trámites del proceso de indemnización que deben realizar los sobrevivientes del conflicto con discapacidad. La Dirección Territorial Caquetá-Huila, en alianza con la Secretaría de Salud Departamental, la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas y la Defensoría del Pueblo, hicieron posible la realización de jornadas masivas en todo el departamento para la expedición de certificaciones de discapacidad a víctimas del conflicto armado por parte de las entidades prestadoras del servicio de salud como requisito para ser priorizados con miras a la indemnización. Sandra Giovanna Bello Gutiérrez, directora territorial encargada, nos explica. Gracias a este compromiso de las entidades participantes se obtuvo como resultado 777 personas con su certificado de discapacidad. Esta jornada permitió que estas personas pudieran cumplir con un requisito sin trámites engorrosos, sin intermediarios, sin dificultad con los profesionales de la salud y pudieran ingresar a la ruta prioritaria para el pago de su indemnización. La actividad se ejecutó en el marco de la Resolución 1049 de 2019 que elimina barreras de acceso a las víctimas con discapacidad de enfermedades de tipo ruinoso o catastrófico y de alto costo para que puedan acceder al recurso económico como garantía de reparación integral. Desde Neiva informó para V Noticias, Julie Constanza Urquina Macías. Y en el departamento de Nariño, las víctimas superan todas las barreras para cumplir sus sueños. La historia con Natalie Bastidas. Así es, compañeros, se trata de Gloria Chicanoy, representante del hecho de desaparición forzada de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Pasto, quien a sus 68 años se graduó de primaria. Ella alternó por unos meses los carteles con los cuales ha buscado por más de 22 años a su hijo
por cuadernos, libros, lapiceros y colores. Esta oportunidad del estudio no la tuvo cuando ella fue niña, pero a través de un programa especial diseñado por la Secretaría de Bienestar Social y Educación de Pasto, Glorita, como la conocen sus amigas, decide asumir el reto y comenzar a estudiar. Escuchemos su testimonio. Para mí graduarme significa uno de mis sueños cumplidos, uno de mis sueños que se han hecho realidad. Me siento dichosa y feliz en este instante y en este momento que no tengo cómo expresarme, de ver que en mi estudio conocí personas muy lindas, que nos tuvieron paciencia, que los profesores tuvieron ese corazón, ese carisma de enseñarnos, de que sigamos adelante. Y me siento feliz cuando me dieron el diploma, porque era uno de mis sueños que siempre he anhelado. Así, la Unidad para las Víctimas, en representación del Comité Departamental de Envejecimiento y Vejez, acompañó la ceremonia de entrega de 173 certificados. Gloria es el ejemplo de la perseverancia, la lucha. A pesar de sus años, no ha parado su búsqueda y ahora se siente más empoderada para seguir demostrando que nunca es tarde para empezar a hacer de los sueños una realidad. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. En los Llanos Orientales se viene cumpliendo con el pago de las indemnizaciones para las víctimas del conflicto armado en esta zona del país. Edith Agudelo nos cuenta. Saludo especial a todos los oyentes de V Radio en el país. Desde el Meta les contamos que la reparación para las víctimas es una realidad. El 26 de noviembre se cumplió una jornada de pagos judiciales en Villavicencio, en la que participó el director nacional de la unidad, Ramón Rodríguez, quien resaltó la importancia de esta medida. 185 pagos, más de aproximadamente 5.000 millones de pesos que se pagaron aquí en Villavicencio a víctimas de 3 departamentos, el departamento del Guaviare, el departamento de Casanare y el departamento del Meta. Se hizo todo el proceso de explicarles la inversión adecuada de los recursos, pero adicional a eso, también explicarles que no hay que pagarle a ningún abogado ni a ningún trámite, que es un proceso totalmente transparente. Por otra parte, la primera semana de diciembre en Villavicencio y Granada se indemnizaron administrativamente a 262 sobrevivientes del conflicto armado, residentes de 11 de los 29 municipios del Meta. Al consultarle a Lucía Bermúdez sobre el uso que hará de los recursos recibidos, ella alegremente manifestó: Yo en la casa que yo vivo es una casa de arriendo, pero no, eso no me interesa porque yo tengo un negocito ahí, voy a acabarlo de suplir mucho más. Y tengo una hermanita que vive allá y darle cualquier cosita también a la hermanita mía. Desde la Territorial Meta y Llanos Orientales, informó Edith Agudelo. Gracias, Edir. Y en el Casanare, niños y niñas víctimas del conflicto se beneficiaron de la estrategia Crecer. Los detalles con nuestra compañera Zulena Castillo. La Unidad para las Víctimas cierra la estrategia Crecer con niños y niñas del departamento del Casanare de 7 a 12 años de edad y quienes son sobrevivientes del conflicto armado. En esta jornada se fomentan sus capacidades y se aporta el fortalecimiento de la autoestima y el reconocimiento de habilidades y recursos emocionales para su empoderamiento como ciudadanos. Durante los 3 días, estos niños realizaron actividades orientadas por profesionales psicosociales de la unidad, en las que mediante la realización de un dibujo identificaron sus fortalezas y debilidades y se les incentivó a proyectar su vida en un tiempo de 7 a 20 años. De esta manera, la Unidad para las Víctimas también trabaja todo lo relacionado al tema de derechos humanos, con el fin de que los niños y niñas los hagan valer y tengan conocimiento de sus deberes como ciudadanos. Asimismo, se les explicó la importancia de tener una comunicación asertiva con los padres para que el lazo de confianza entre ellos sea firme. Con esta estrategia se les aporta a los niños que son sobrevivientes del conflicto armado a su empoderamiento y reconocimiento de los derechos, la autoestima y habilidades emocionales que se puedan proyectar a futuro. Desde el departamento del Casanare informó Zulena Castillo. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. Y saludamos en este momento a Juan Carlos Monroy, quien nos trae desde el departamento de Antioquia la historia de vida para este programa. Saludos, Juan Carlos. Buenos días a nuestros oyentes. Hoy les traemos una historia de superación y resiliencia forjada en las pistas de atletismo.
Flavio Terán Padilla sobrevivió a un artefacto explosivo que le mutiló una pierna cuando era un adolescente. Hoy, a sus 36 años, es múltiple campeón nacional de natación y de lanzamiento de disco y bala, pruebas en las que ganó las medallas de oro y plata en los Juegos Deportivos Paranacionales que se disputan en Cartagena, logrando una nueva marca nacional. Cuando yo tengo el accidente por mina, yo lo que hago es replantear la vida mía, empecé con la parte del deporte. Con la Unidad para las Víctimas, Flavio completó la reparación integral y la recuperación emocional que lo impulsa a soñar con conquistar nuevos podios en su vida. Me formaron mucho, me dieron como esa tranquilidad, me dieron esa paz y esa muchas cosas, me fortalecieron mucho como ser humano. Entonces ya las ambiciones mías son ir a un mundial, a unos olímpicos. En Colombia están identificadas 340.000 víctimas con alguna discapacidad sujetas de reparación. Desde Medellín, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. Y para finalizar, pues les contamos que la Unidad para las Víctimas recibió el Premio Nacional a la Excelencia e Innovación de Gestión 2019. La unidad fue la única institución pública finalista en este premio gracias a su modelo por los procesos de gestión, calidad, excelencia e innovación. Pues felicitaciones a todos los servidores públicos de la Unidad para las Víctimas porque gracias a su trabajo la entidad obtiene estos importantes reconocimientos. Así terminamos esta emisión de V Noticias Radio. Nos despedimos y les decimos gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.